¿Qué tal amigos aficionados? Hablemos de toros con historias de vida. Hoy con un matador de toros que cumple varias funciones. Matador de toros, empresario y ahora padre de torero. Es decir, ha vivido todas las etapas de lo que podemos hablar un hombre que se ha enfundado en un traje. Cristian Restrepo. Cristian, bienvenido a Hablemos de Toros con historias de vida. Javier, muchas gracias. Encantado de estar con usted el día de hoy. Bueno, empecemos por decir cuánto es el que no se enfunda en un traje de luces. Fue antes de la pandemia, toreé de Toros y Ciudad en Manizales en el 2018, 2019 toreé, alcancé a torear 5 o 6 corridas de toros. Llegó la pandemia y bueno, ya empecé con el proyecto de Cristian en España y entonces ya me hice a un lado pues para seguir con la andaduría, perdón, corte, Siga hablando. para seguir con el proceso con Cristian. Bueno, estamos hablando que llevamos 4 años más o menos ya en un proceso del cual vamos a hablar más adelante. Entonces ahora contemos a esos aficionados nuevos, ¿dónde nace Cristian Restrepo? ¿De dónde viene esa afición para llegar a ser matador de toros? Sin duda de mi padre, él quiso ser torero, tuvo plazas de toros portátiles, hacía mucha provincia y desde allí me nace la afición de ser torero. Nace usted en el departamento del Valle del Cauca y termina en la escuela de Cali, pero termina cobijado por la Plaza de Toros de Manizales, donde le brindan un apoyo irrestricto. Sí, fue un camino de novillero muy bonito, muy importante. Yo nací en Buenaventura, criado en Caicedonia Valle, y luego desde los 13 años entré a la Escuela Taurina Santiago de Cali, quien me apoderaba, quien conocí todos los países taurinos gracias a la escuela. Y desde el año 2000, me acuerdo tanto, el año 26 de noviembre del año 2000, que empezó Toro y Ciudad, yo la inauguré y ahí tuve la fortuna y la suerte de indultar un novillo toro de Ernesto Gutiérrez, perdón, y desde allí nace una química única con la afición de Manizales. ¿Por qué nace en Buenaventura? Bueno, mi padre estaba allí trabajando por esos días y Porque no es nada taurino. nada taurino, para nada. Inclusive yo creo que si se han hecho en la historia de Buenaventura 2, 3 corridas de toros, ha sido mucho. Y entonces, si está en Buenaventura, ¿cuánto tiempo vive ahí? ¿Cuándo llega a tener ese primer contacto con los toros? La primera vez que yo toreé tenía más o menos 7 añitos, que fue en Caicedonia Valle, que mi papá estaba organizando, hizo esa feria y me compró una becerrita de 15 días de nacida, perdón, y ahí empecé mi proceso en el tema, en el mundo taurino. Pero ya le había dicho a su papá, o ya había visto fotos de su papá. O sea, ¿dónde lo pica el gusanillo del toro? Mira, yo desde que tengo uso de razón sé que quiero ser torero. Desde que tengo uso de razón. ¿Qué le digo? 5 o 6 añitos ya quería ser torero, le lloraba a mi padre para que me pusiera a torear y pues obviamente era un niño, ¿no? Hasta los 7, 8 años que fue la primera vez que me puse por delante de una becerra. 7 años, escasos 7 años. ¿Qué pasa esa tarde? ¿Cómo lo ve su papá? ¿Cómo lo vislumbra él como persona entendida del toro? Yo tengo recuerdos, no muchos recuerdos, pues claro, era un niño con 6, 7 añitos, 8 añitos. Recuerdo que al terminar la faena me sacaron a hombros y en un Willis, que suelen haber por esta zona de Caicedonia y el eje cafetero, me llevaron al hotel. El Willis lleno y yo en la cabina del Willis y todos me llevaron hasta el hotel. O sea que fue una sensación muy bonita, es el recuerdo que tengo. Y fue muy bonito para mí, obviamente. Ahora que dice en esta zona es porque estamos en la ganadería de Salento, en el departamento del Quindío, por eso pues se refiere a esta zona del país. Bueno, esa primera incursión, una becerra, lo ve su papá, cae en hombros hasta el hotel, y de ahí en adelante, ¿qué viene? Ahí, claro, yo estaba estudiando, era un niño, no podía ir a la escuela todavía. Es más, yo creo que tenía 10 años y yo entré a la escuela taurina de Cali. Ahorita dije a los 13, pero la primera vez que entré fue a los 10 años, pero no aguanté, porque me fui solo de Caicedonia
Pues obviamente era la primera vez que salía de mi casa y estuve en la casa de Chiricuto, que muy bonitos recuerdos tengo, padre e hijo. Duré más o menos 1 mes y medio, 2 meses, me dio mamitis y me volví para Caicedonia. Y luego ya cuando empiezo el proceso realmente ya de lleno, que dije voy a ser torero y voy a darlo todo por conseguir mi sueño, fueron a la edad de 13 años. En esa edad se va a vivir a Cali. Me voy a vivir a Cali, solo igual, donde unos familiares, unos amigos, pues obviamente fueron muchos años en la escuela y ahí empieza todo. Fue un proceso muy bonito, fui escalando poco a poco y como le comentaba hace unos minutos, tuve la oportunidad de ir a los encuentros mundiales de escuelas, a los encuentros internacionales de novillero con caballos y fue una carrera muy bonita como novillero. ¿Cómo es ese proceso? Llega a una escuela, yo quiero ser torero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuántas horas se entrena? ¿Cómo es ese proceso del inicio? Mira, yo toreaba en Andalucía Valle y me vio la doctora María Isabel Cruz. En esa época ella era senadora y claro, yo estaba toreando un novillito media casta, inclusive, ni siquiera era casta casta. Me vio torear, me vio condiciones y ella fue la que me dijo que si quería entrar a la escuela taurina. Ella fue el puente para que yo habló en esa época con Luis Fernando Castro, con el doctor Ernesto González Caicedo y me abrieron las puertas y ella fue la que me impulsó para yo entrar a la escuela. Ahí llega uno a la escuela y toma clases, qué ven en la escuela, qué les enseña. ¿Cómo es ese proceso? Lo recuerdo muy bien. Nosotros entrábamos a las 7 de la mañana. No podíamos faltar o llegar a las 7:01 porque ya no nos abrían las puertas. Era a las 7:07 de la mañana teníamos que entrar. Empezábamos con el profesor de física, con don Alfonso, 1 hora, hora y media. Descansábamos 15, 20 minuticos. Luego toreo de salón, que es donde aprendemos la técnica. Luego mucha teoría. Y era una experiencia muy bonita, muy agradable. ¿Con quién vivía en ese entonces? En ese entonces vivía con unos amigos de Caicedonia, que se llama Carlos Posada, el señor, la familia, y obviamente solo, ¿no? Ahí alquilábamos una habitación, me pagaban la comidita, la alimentación, la habitacioncita, y ahí empezó mi proceso. ¿Y el estudio? El estudio muy importante esa pregunta porque la Escuela Taurina de Cali exigía que nosotros estudiáramos. Es más, mis medios económicos no me daban, o era una cosa o era la otra, y la escuela me pagó el estudio. O sea, pagó una y le sopesó la escuela lo otro. Exacto. Bueno, ¿cuánto dura ese proceso en la Escuela Taurina de Cali? Yo duré, a ver, de los 13 años hasta los 17, que fue la primera vez que salí del país, a España, que me envían a la Escuela Taurina de Madrid por intercambio. Viene el maestro Joaquín Bernadó y me ve torear en las novilladas preferias. Él venía con la idea de llevarse 2 chicos para España y entre esos 2 me eligió a mí. Es decir, que en la Escuela Taurina duré 4 años y luego ya viajando a todos los países taurinos, otros 3 años hasta que me hago matador de toros. Es decir, 7 años. Hoy en día ve uno muchachos que cogen un capote y una muleta y muy rápidamente quieren quemar las etapas, quieren salir del novillo sin picadores, pasar a picadores, hacerse matadores de toros rápidamente. Es cierto que en el país se han disminuido mucho los festejos, pero eso no afecta un poco el proceso. Usted lo acaba de decir, yo soy un convencido que las etapas no se pueden quemar. Y eso que estamos hablando de los años 2000, 2010, 2005, bueno, en esa década que se daban mucho más toros acá en Colombia, que se daban las novilladas en Cali, Bogotá, Manizales. No éramos que llegáramos preparados porque realmente no es lo que uno busca, porque si usted se da cuenta, en España un novillero para tomar la alternativa llega con 60, 70 novilladas con caballo, ya toreado 100 sin caballos, es otro proceso, que es lo que uno quiere y lo que uno busca, obviamente, pero bueno, las oportunidades en Colombia son escasas, era lo que había, pero fue no de la noche a la mañana, fue un proceso de ir a un país, a otro, darse a conocer poco a poco, ir aprendiendo, ir ganando, adquiriendo el oficio, la técnica y madurar como persona para poder llegar a ser matador de toros. Lo ha dicho usted, la diferencia en cuanto a número de festejos pues da una madurez frente a la cara del toro.
cuando llega a Europa, a ese primer encuentro, ¿es mucha la diferencia? O eso que decimos que el colombiano tiene una garra especial, que no hay que decirle usted no puede porque saca de donde no tiene para enfrentar cualquier compromiso. ¿Hay algo de eso o se nota mucho la diferencia? Lo voy a comentar. Mira, la primera vez que yo llegué a España, que fue a la Escuela Taurina de Madrid, yo no sabía parar una vaca. Y ya había toreado novilladas. ¿Pero por qué razón? Porque los ganaderos en Colombia no le dan esa oportunidad a los novilleros. La primera vez que yo paré una vaca fue en la Escuela Taurina de Madrid, que le enseñan todo el proceso a uno. Entonces, para responderle a su pregunta, es verdad, o sea, sin saber, me tocó mirar, ver, analizar, visualizar y vaya, salga y pare una vaca con 17 años. Es la raza del torero colombiano, porque también es cierto que me tocó en la Feria de Cali, los 2 años consecutivos que me gané el trofeo de la Feria de Cali. Leandro Marcos, por ejemplo, vino con 101 novilladas en un solo año. Cristian Restrepo había toreado 10 novilladas. ¿A base de qué? De mentalización, de mucho esfuerzo, de creer en uno mismo. Es decir, que el torero colombiano madura mucho más fácil, mucho más rápido por todas las circunstancias que un torero de Europa. Bueno, son 7 años en la escuela. Ya viaja a Europa, estos intercambios. ¿Cómo llega ese proceso a decir, paso de sin caballos a caballos, se da aquí, se da en Europa? ¿Cómo es esa transición? Se da aquí en Colombia, en las preferias de la Plaza de Toros de Cali, que organizaba la escuela. Luego, vuelvo y repito, voy a la escuela de Madrid, estoy una temporada, vengo a Colombia y debuto con caballos. Debuto con caballos en Cali, un 14 de octubre del año 2000. Las fechas son muy marcadas en los toreros. Seguro. Cuando me he visto por primera vez, cuando me pongo frente a mi primera vaca, cuando es la alternativa, cuando es el baño de sangre. Esas fechas son demasiado marcadas para un torero. Sí, porque es que uno, desde que empieza a querer ser torero, uno sueña con esos pasos. Entonces, cuando uno va escalando, bueno, ya cumplí este sueño, ahora el otro. Y son fechas que quedan en la memoria de uno y las disfruta con el tiempo. ¿Cuánto tiempo como novillero con caballos? Aproximadamente 3 años, 3 años y medio. ¿Cuántos festejos? Aproximadamente en los 4 años, unos 50 novilladas. Es decir, se ve con Leandro Marcos en una temporada 100 novilladas y usted tiene que surtir un proceso con tan solo 50 para pasar al otro escalafón. Al otro escalafón que ya es matador de toros. ¿Dónde toma la alternativa? La tomé en la Feria Manizales el 11 de enero del año 2004. Traje. Un azul marino. ¿Y oro? Y oro. Cabos blancos. Clavos dorados en oro. En oro. Cartel. Nada más y nada menos que el maestro César Rincón como padrino y el maestro Manuel Caballero como testigo. ¿Con toros de dónde? De Ernesto Gutiérrez. O sea, un cartel de campanillas como dicen en el mundo del toro. ¿Cómo le vas a tratar de la alternativa? Mira que fue algo muy bonito. Aparte que era primera alternativa que se daba dentro de una feria de Manizales. Se habían dado alternativas preferia y posferia, pero no dentro de la feria de Manizales. Yo le abrí el camino a los otros compañeros que han venido tomando la alternativa en la feria de Manizales. Y esa temporada llovió mucho en la feria de Manizales y las cosas no se venían dando. Me acuerdo una cornada que se llevó banderillero el Calima, que fue muy fuerte, y varios compañeros ya matadores de toros, y los toros no investían. No investigaron en esa temporada, y justamente ese 11 de enero pues no llovió. Fui el triunfador de la tarde, corté una oreja en el primer toro, el toro de mi alternativa, lo pinché, no le hubiera cortado las 2 orejas. Claro, ya espera hasta el sexto. Salió el maestro Rincón, no le embistieron los toros. Salió el maestro Manuel Caballero, no le embistieron los toros. Y bueno, ya era el sexto toro. Ese toro fue bueno, lo toreé muy bien, pero desafortunadamente lo pinché igual, o si no era una tarde de 4 orejas.
hablamos de las etapas. Llega esa etapa de que voy a tomar la alternativa, le abren un cartel importante, con una ganadería importante, sale triunfador. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde cojo? Es verdad. ¿Y ahora qué? Al otro día yo no... Bueno, tenía la suerte de que estaba anunciado en la temporada en Bogotá, confirmaba mi alternativa, a menos de un mes ya de ser matador de toros, y a los 8 días iba a Medellín, que el cartel es fuerte. En Bogotá por lo menos fue por ejemplo, fue con Sebastián Castela y Usea Leal como padrino. Y en Medellín, mi testigo, que fue Manuel Caballero de Alternativa, y Víctor Puerto. Claro, vengo de torear 50 corridas de toro y se encuentra uno en el patio de corridas con las figuras del toreo, pues, y que vienen toreando 20 años, 15 años y toreando un número grande de corridas de toros, pues ahí es donde vuelvo y repito la casta y la raza que tiene el torero colombiano para poderse sobreponerse a esas dificultades, a esas tardes de que toca tirar de raza y de ganas. En ese momento, ¿quién lo apoderaba? El maestro Enrique Calvo Cali. ¿Fue prudente o usted hoy ya en la madurez del toreo ve que fue prudente tomar la alternativa rápidamente, confirmarla, ir a Medellín, a las 3 plazas pues que estaban haciendo las ferias en Colombia en ese momento? Son las circunstancias. La verdad, usted lo dijo muy bien, las etapas no se pueden quemar. Si usted me dice a mí y que Colombia estuviera en otra posición, taurinamente hablándolo, en festejos y eso, yo no hubiese ido a Bogotá. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Ni mental, o sea, lo que pudiese hacer. Fue así rápido. ¿Y cómo le va en Bogotá y cómo le va en Medellín? En Medellín cortó una oreja. En Bogotá nos toreamos una corrida de Vista Hermosa. Con todo respeto, los ganaderos fue muy mala. Muy mala. Salieron toros que no tenían las hechuras para embestir. Toros de 600, 700 kilos en un encaste que no debería salir, que es el Santa Coloma. Y claro, o sea, es imposible que un toro con un tamaño que no es el adecuado para ese encaste y un peso que por ende no le viene al toro, era muy difícil que embistiera la corrida. Pasa esa temporada de la alternativa y cómo se da esos siguientes años. Justamente en Bogotá me coge un toro y de allí proviene una lesión en mi columna, pues que desafortunadamente o afortunadamente, no sé, porque el tiempo lo seguirá diciendo, me cogió un toro de muy mala manera y me lesionó la columna, y ahí empieza un proceso de recuperación de muchos años. Yo duré 10 meses tirado en una cama, casi inválido, que era un hermanito que me llevaba al baño, mi señora actual, que en esa época era mi novia, de acá me cogía del otro brazo para salir a la calle, para montarme en el carro, era con ayuda. Y obviamente cuando ya quiero volver a torear, yo toreo durante todo ese año 2004, ya con la lesión, en cada tarde me resentía. Es más, una vez en la Belleza Santander, recuerdo tanto, que después de torear, quedé bloqueado. El mozo de espada me estaba quitando la chaqueta, la casaca, y quedé bloqueado. Me tuvieron que inyectar para poder desinflamar el nervio ciático, porque me afecta el nervio ciático, y pues me quitar el vestido. Recuerdo tanto que en esa época toreé un viernes en el Cauca, sábado en la Belleza Santander, y el domingo toreaba allí en Barcelona, Quindío. Cuando llego a casa, no me volví a parar. Me acosté y no me volví a parar. Ahí empezó el proceso, y una recuperación muy lenta y muy larga que troncó mi carrera. Normalmente el torero le tiene miedo, tiene la prevención de que el toro, a través de una cornada, lo quite el toro, lo ponga en espera, lo ponga en stand-by. Pero aquí fue un toro, un golpe, una lesión de columna, no había ese baño de sangre del que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿cómo se asimila para que el cuerpo
empiece a responder a ese fallo que hay en ese momento. No, yo ya antes de eso ya había tenido mis jornadas. Mi primer jornada fue a los 13 años. Recién entré a la escuela, en un curso práctico, me cogí un novillo, un becerro, de año y medio, 2 añitos. Obviamente yo era un niño y caí, y al caer el toro penetró el pitón en mi pierna derecha. Esa fue mi primer jornada. Comenzó joven. Sí, 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 con 13 años, con 13 años. Luego fue con 15, 16 años. Luego, no sé si usted recuerda bien, Javier, las jornadas que tuve en Cali, una novillada de feria, que fueron 2 la misma tarde. Es decir, que yo ya tenía 4 o 5 jornadas antes de tomar la alternativa. Entonces, ya tenía baño de sangre, pero aquí tengo que enfrentarme a una realidad, es que me puedo quedar en la cama o persigo mi sueño y me paro como sea. Claro, y así fue una recuperación muy larga, de mucho sacrificio, y hasta que pude ponerme otra vez por delante del toro. Obviamente fueron muchos meses, muchos años, porque pasaron años, eh, que yo intentaba y no podía, recaía, hasta que al pasar del tiempo pues, me fui recuperando y otra vez me fundé con el traje de luces. Bueno, devolvámonos un poco. Comienza muy niño a torear. La niñez la empieza a perder ahí. Y eso es algo que los hombres que se dedican al toro pues pierden etapas o vivencias de esas etapas. Usted pierde su niñez por estar en el toro. La juventud, como ya lo hemos mencionado, la pasa frente al toro. Pero me acaba de decir que la persona que lo ayudaba a pararse era la que hoy en día es su señora, que para ese entonces era su novia. ¿Cómo se vive una vida sentimental en medio del sacrificio que amerita ser torero? Yo soy un convencido que el amor es una lotería. Es una lotería. Yo tengo la fortuna de esa poca tener mi novia. Siempre me apoyó. Que claro, ella me veía 3 meses nomás y el resto de meses yo estaba por fuera. Y fue una persona que supo aguantar, tuvo paciencia, y pues hoy gracias a Dios convivo con ella y tengo 2 grandiosos hijos con ella. Pasó las duras y las maduras con ella. Hoy en día está con ella. ¿De qué se come? Porque es que cuando uno tiene una lesión tan larga, cuando uno no ve la cantidad de corridas, la nevera no da espera, el fogón no da espera. Usted lo dijo ahorita que yo he tenido varias etapas, una de matador de toros, y ahí es donde empieza mi etapa de empresario. Yo con mis ahorros me hice a una plaza de toros. Me compré una plaza de toros. ¿Y ahora qué me pongo a hacer? Lo que sé hacer es torear. Me defiendo en el tema taurino. Me compré una plaza de toros y me puse a hacer empresa en los municipios. Y de eso vivía. Y el apoyo de la señora ahí. Siempre ahí firme, siempre firme, siempre firme. Estuve en las buenas y en las malas, como le digo. Obviamente en la etapa de novillero pues estábamos más tiesos, pero obviamente pues como le digo, era mi novia, ella vivía en su casa, nos veíamos cuando yo llegaba de Europa o de los países que venía de torear, llegaba en un octubre, un noviembre, y en enero, febrero me tenía que marchar. Ese trasegar con la señora desde novia, hombre, se va a Europa, donde el torero ve otra cosa, porque para los que no lo conocen, saben que el toro allá es una cosa totalmente diferente a la que se vive aquí. El ambiente, el respeto por el profesional es otro. No hubo ese desliz, esa necesidad, estando fuera, de que otra persona lo acompañara en esos momentos. No, no, porque uno, en el caso mío, siempre estaba enfocado en buscar mis objetivos. Mi objetivo era ser matador de toros, ser figura del toreo. Y para eso uno tiene que estar muy enfocado, muy disciplinado, con mucho respeto a lo que usted está haciendo. Y yo pienso que esa fue mi salvación. ¿Quién es el mejor amigo de Cristian en todo ese trasegar? 2 amigos, 2 compañeros. Uno, Guerrita Chico,
que gracias a Dios hoy por hoy cultivamos la amistad. Más que un amigo es un hermano. Y otro que me ayudó mucho, que entrenábamos juntos, que estuvo también en las buenas y en las malas, es David Lemus, uno que quiso ser torero, no sé si usted lo recuerda, Sí. que es de Manizales. Son esos dos que me quedo con muchos recuerdos, sobre todo que nos criamos con Greta Chico, por ejemplo. Yo entro con 13 años, pero recuerde que ya había estado de los 10 años, ¿sí? Que me dio mamita, me fui y me devolví para mi casa, pero ya conocía a Greta con 9, 10 años. Ya éramos amigos con 9, 10 años. Y a pasar del tiempo, pues gracias a Dios la amistad se ha ido fortaleciendo y hoy por hoy, pues pienso yo que tenemos una gran amistad. En esos momentos de dolor, de la lesión grave, la familia que dice, retírese, busque otro camino, está joven, mire otra cosa que hacer, o hágale y miremos a ver qué va a pasar. Mire, le cuento, cuando la primera jornada que fue a los 13 años, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la amistad, Guerrita Chico salía de la escuela y ahí estaba, era el primero que estaba, como amigo y hermano, siempre estuvo allí pendiente. De mi familia, al principio, la primera jornada, mi madre sí me dijo que me retirara, que ella sufría mucho, que no le hiciera sufrir, que por favor, y además, claro, yo estaba solo en Cali cuando ella llega a la clínica San Fernando en Cali, que ya estaba hospitalizado y operado, ve ese cuadro con su hijo de 13 años tirado en una cama, en una camilla Por algo nada normal. ¿Cómo le parece? Entonces ella sí fue muy contundente y me pidió, o sea, casi que arrodillándose, retírese. Pero pues obviamente la afición y las ganas, los deseos de querer buscar su sueño, pues lo lleva uno a continuar y yo pienso que los toreros lo tenemos que tener muy claro desde un principio, que las jornadas tienen que llegar y en el caso mío, yo estaba mentalizado para cuando llegara venirme arriba. Pero era así, o sea, lo tenía claro. Claro. ¿Cómo está conformada la familia de Cristian? Porque hablamos ya del papá, que es el que le siembra ese gusanillo ahí, la mamá que sufre y no sigue en esto, pero ¿quién más está en el entorno? ¿Hay hermanos? Sí, nosotros, mi familia, el núcleo de mi hogar, de mi padre y mi madre, somos 6 hombres y una mujer, 7 hermanos en total. Mi señora madre fue clave en mi carrera. Pienso yo que me apoyó más que mi padre, después de que no quería que toreara, pero fue clave, no económicamente, porque pues los recursos no los había, pero sí moralmente. Ese apoyo incondicional, siempre que me venía abajo, porque obviamente habían temporadas, sobre todo en la etapa de la escuela, que no salían bien las cosas, y pues uno siempre le cuenta a la madre, ¿no? Mamá, no me están saliendo las cosas, mamá, otra vez no me sentía a gusto, mamá, los maestros me dijeron esto, mamá. Siempre uno acudía a la madre, obviamente, y ella siempre allí firme y sobre todo creyendo siempre en mí. Cuando uno va donde la mamá, se abre esa puerta del ser que lo ha traído a uno al mundo y a uno muchas veces ahí se le desmorona el mundo y se vuelve el hombre sentimental, el que es no el torero que está en esa armadura, sino el hombre humano. Eso se daba con su mamá. El llanto llegaba y mamá, la cosa no me está saliendo, no me funciona. Claro, por supuesto. Y le voy a comentar, yo, pues obviamente mi familia vivía en Caicedonia. Yo no veía la hora que llegara el viernes para irme para Caicedonia, para ver a mi mamá, Para hablar con ella. para hablar con ella. Me da hasta sentimiento. Porque fueron muchas cosas. ¿Cuál es el momento más duro en eso? Pero tener apoyo. O sea, que llegara el viernes porque sabía que había un soporte ahí, pero ¿cuál es el momento más duro de llegar donde su mamá y decirle, Tenerme que volver para Cali el día lunes. exactamente, mamá, empújeme para salir Es más, o no me tenga? me tenía que ir el domingo porque los que faltaran el lunes no toreaban los cursos prácticos ni los tentaderos. Y yo llegaba el lunes. Yo el domingo no me iba. Porque sentía ese apoyo, ese respaldo, me desconectaba de lo que me estaba pasando en la escuela,
de esos altibajos, de esas rachas positivas, negativas, en todo ese transcurso de tiempo. Pero bueno, ¿cuál fue ese momento duro? Cuando me fui la primera vez a España, porque estando en Cali sabía que el viernes me iba para Caicedonia y tenía el respaldo de mi mamá y de mis hermanos. Pero cuando ya me despedí, que ya sabía que iba para otro país, algo desconocido para uno, fue duro. Fue muy duro, muy duro. Yo pienso que ahí empieza otra etapa en mi vida. Ahí el Cristian humano, el ser humano, el torero, da un giro de 360 grados y, y madura uno como persona. Ahí a quién le llora uno si está al otro lado del charco. Así es. Yo llegué a España y el primer día ilusionante, qué bonito. España es el sueño de cualquier novillero, que cualquier persona que quiera ser torero, pero levántese al otro día. 4 paredes, ¿y a quién le habla? Lavar, cocinar, mirar a ver. A defenderse. A un mundo nuevo, a una escuela nueva, compañeros nuevos. Fue una etapa muy dura, pero que esas etapas le ayudan a uno a madurar. Yo vuelvo y repito, ahí Cristian Restrepo madura como persona. La responsabilidad que tiene que asumir uno con 17 años es totalmente distinta que cuando se fue con 13 años para Cali, que sabía que semanalmente bajaba a ver sus padres, sus hermanos, el núcleo familiar. ¿Por qué llora Cristian? Porque yo, fíjese, me dio mucho sentimiento ahorita porque yo creo que usted conoce algo de mi carrera, de mi sacrificio, de mi lucha, algo de mi trayectoria, que no fue nada fácil. Y recordar estos momentos pues da mucho sentimiento, mas no lloro fácil. Yo quisiera llorar. El irse, el tener que estar alejado tiene que darle fortaleza. Total, de la única forma. ¿Con qué goza entonces? ¿Con qué se distrae? ¿Con qué dispersa la mente en esos momentos en que está al otro lado del charco y no está la familia, no hay nadie en las 4 paredes? Soy un amante y soy un convencido que el toreo es de mucho respeto y la única forma para yo estar tranquilo era entrenar, entrenar y entrenar, mañana, tarde y noche. Era lo único que yo sabía, que llegaba a esas 4 paredes, llegaba cansado, reventado, para otro día hacer lo mismo. Estaba enfocado. ¿Cuándo llega el matrimonio con esa mujer que lo ha acompañado desde novillero? Cuando me hice matador de toros. Yo ya cumplí un sueño, pues obviamente madura uno como persona, una gran mujer que Dios me dio y estaba seguro de dar ese paso con ella. Estuvo conmigo en las buenas y en las malas y ahí ya empieza una nueva etapa con ella. Dicen que uno no se casa con la mujer, sino con toda la familia. ¿Cómo era lo acogían, no lo acogían? No, eso ¿Criticaban, no fue... criticaba a la familia de ella? Claro, claro, por supuesto, porque pues, como le digo, nos veíamos nomás 3 meses y amor de lejos, felices los 4, dicen por ahí. Y pues obviamente la familia de ella, por parte de ella, mis cuñadas y mi suegra sobre todo, pues no estaba de acuerdo porque uno se iba 8, 9 meses y la niña quedaba ahí en casa sufriendo. Entonces, ¿quién iba a estar de acuerdo que la hija sufriera? Y no era la época de ahora que tenemos el WhatsApp, todo Total, era mucho más fácil la comunicación. total. Yo me acuerdo que en esa casa donde llegué, no me podía hablar con ella era cada 8 días. Que pudiese llamarla o que ella me llamara, pero no era todos los días, porque cuando eso no había dinero y costaba una llamada internacional, pues era considerable. O es eso o el otro. Bueno, se casa, después de que se hace matador de toros, viene pues todo lo que hemos hablado de la lesión grave. ¿Cuándo vienen los hijos? Eh, Cristian nace el 23 de agosto del año 2007. Estamos hablando de 3 años después de que yo soy matador de toros. Y bueno, pues una felicidad inmensa, algo que nos une más. Y ahí empieza otra etapa, ya como padre.
ya la responsabilidad cambia, Y padre muy ya es joven. otra. Sí, yo siempre lo tuve claro. Con el primer hijo lo tuve claro. Con el segundo hijo, que ahora mismo tiene 3 añitos, que es mi bebé, yo creo que pegué un petardo gordo, porque tenía que haberlo tenido mucho antes. Siempre tuve la idea que yo tenía que darle un hermanito a Cristian. Pero claro, pasaron 14 años. Gracias a Dios llegó, pero tenía que haberlo... Bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y ahora muy feliz con mi bebé, con mis 2 hijos y mi hogar. Bueno, nace Cristian, se está rompiendo el lomo, trabajando, toreando o haciendo empresa. Y pues uno como padre busca lo mejor para sus hijos. Quiere que el hijo mejore las circunstancias del padre. ¿Cómo se imaginaba usted en el futuro a ese niño que estaba siendo el hijo de un torero? Que estudiara, bueno, debe estudiar, profesional en el medio, qué sé yo, ingeniero, abogado, médico, eh, Y le salió chalado y torero. ¿cómo le parece? Pero más chalado soy yo que estoy ahí apoyando. ¿En qué momento ese niño le dice, papá, yo quiero ser torero? O sea, lo mismo que hizo usted cuando era papá, cuando era pequeño, yo quiero ser torero. Eso fue en el 2010, 2011, en Bogotá, un día de la madre. Siento a mi señora madre, a mi señora, Cristian, que tenía 7 añitos, y les doy la sorpresa después de comer, les doy la sorpresa que yo quería volver a torear. Porque ya 3, 4 años un poco más sin torear. Y yo dije, yo siento la necesidad y la obligación de torear. Yo no me puedo ir así. Le dediqué toda mi vida a esta profesión para llegar a ser matador de toros. Y llego a ser matador de toros y se me bloquea la carrera por una lesión. Entonces esas fuerzas y esas ganas de sobreponerse, que es lo que tenemos los colombianos, me llevó a tomar esa decisión. Y Cristian, muy atento de todo lo que el padre hablaba, de todo lo que le decía a mi señora madre y a mi señora, al otro día dijo que quería ser torero. Ahí nace todo, pero fíjese que Cristian no nació en un núcleo, obviamente que tiene en casa un matador de toros, pero él no veía un capote, una muleta, una espada, nada. Simplemente me escuchó hablar y ahí empezó todo. ¿Y qué le dice el papá a ese hijo? ¿Cómo le digo no? No, pero le decía no, porque nunca me lo imaginé. Decía, es una cosa de niño. Pero el empieza Cristian todos los días, que quiere ser torero, que quiere ser torero. Le compré un capotico y una muleta de niño Dios. Eso fue en mayo. En diciembre le di un capote y una muleta porque ya llevaba 7 meses diciendo que quería ser torero. Y yo pienso que eso fue lo peor que pude haber hecho. Cambió los carritos, el balón, Todo, todo, todo. A partir de ahí lo metimos a escuela de fútbol, que no, que quería ser torero, todo, todo. Torero, 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 torero. Y cuando finalmente Cristian papá dice, voy a hacerle caso. Sí, pasaron año y medio más o menos, año y medio. Eso fue en mayo del año siguiente, en noviembre, año y medio. Después de tanta insistidera, yo le dije a mi señora, pon a becerra, que lo coja, que le pegue una pela. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la finca La Macarena, de propiedad del matador de toros Manolo Martínez. Y ese era mi propósito, se lo juro, esa era la idea mía, para que le quitara la afición. Efectivamente, fuimos, toreó su becerra, se quedó quieto, lo cogió la becerra, dejé que le diera, terminó de torear y la primera frase que termina con su muletica y su ayudado, dice, papi, ¿sí sirvo para ser torero? ¿Sí sirvo para ser torero? Después de un niño con 9 añitos quedarse quieto.
porque yo nunca le dije haga esto o haga lo otro antes. Yo lo dejaba, que él jugara con su capotico y su muleta. Pero la idea mía y mi mentalidad era que ese día era debut y despedida. Me salió todo al revés. Y hoy, después de unos añitos de acompañarlo, dice, tomé la mejor decisión diciéndole, vamos para adelante. Sin duda, claro que sí. Yo duré mucho tiempo, hay unos 2 años, ayudándole obviamente porque quería ser torero, pero pidiéndole a Dios que me lo quitara de esto. Esa es la verdad, con sinceridad se lo digo. Soy temedor de Dios. Y yo sé que estoy hablando lo que es. Después de 2 años le pedí perdón a Dios y dije, no, voy con toda. Yo nunca le inculqué que fuera torero, le nació a él. Si mi Dios quiere que sea torero, que no me queda más de otra sino apoyarlo. Y ahí empieza su carrera en serio, en firme. Y hasta el día de hoy estoy convencido que fue la mejor decisión por 2 cosas, sobre todo por una. El toreo da unos valores. Como se lo he dicho a él, esto es una carrera muy difícil, muy complicado. Ser torero es muy difícil, ser figura es casi un milagro. Pero da buenos seres humanos. Y hasta el día de hoy no me he equivocado. Por la disciplina que conlleva el ser torero, por las amistades que lo rodean, por el sacrificio. Creo yo que lo que hemos hecho ha estado bien. Llega la pandemia, usted decide ya como colgar el traje porque ahora el norte está en otra parte. En algún momento ha dicho, hombre, ¿por qué me retiré así? O todo lo que su hijo ha hecho hasta el momento es esa puerta grande que es el premio a haber dejado el traje de lado. Sí. Mira, yo tomé la decisión de dejar de torear, obviamente por Cristian. O pido favores para mí, o pido favores para él. Obviamente el futuro está en él. Yo ya tengo una edad, él apenas está empezando. Por eso tomo la decisión de dar el pie al costado y enfocar todas mis energías y lo que pueda dar en el proyecto de Cristian. Uno vive en carne propia lo que es el dolor de los hijos. En esa vida tan corta que lleva Cristian, ¿cuál ha sido el momento en que usted dice, no, esto no era, está sufriendo? ¿Cuál ha sido ese momento duro para usted como padre viendo el proceso de su hijo? Todos los días. Esto es una carrera muy difícil. Esto es casi imposible. Y cada día se nos pone más complicado. Paso mucho miedo. Demasiado. No se alcanza a mirar el sufrimiento. Ver a un hijo torear. Y más uno sabiendo a qué se está enfrentando. Ese es mi mayor sufrimiento. Ahora mismo menos. Le pido a Dios y a la Virgen que me ayude a controlar esa situación. He venido aprendiendo a controlarla, a calmarme un poco, pero es todos los días. El saber que tengo un hijo que tiene que primero ser disciplinado, gracias a Dios, a todos los días a correr, a entrenar, y luego tenerle que decir a su hijo, hermano, o es blanco o es negro. Usted tiene que salir a morirse, que se lo he dicho. Con el dolor en el alma. Cristian, hoy tiene que morirse. Hoy tiene que darla toda. O si no, para aquí vámonos. Eso no es fácil para un padre. Tiene que decir al hijo, vaya, muérase. Pero fue la carrera que él eligió. Como profesional, sé que tiene que ser así. Dios lo puso en este camino. Y si Dios lo tiene para cosas grandes, pues lo será.
En ese camino que él eligió, y habla usted de las maletas, pues en algún momento usted decide coger sus maletas, su familia y para España. ¿Eso radica en la decisión de Cristian o ya había un proyecto anterior de irse a vivir a Europa? No, fíjese que yo tengo todos mis hermanos en España. Mi señora madre vive en España hoy por hoy. Ya llevan 18, 20 años. Yo tengo aún todavía conservo los mismos trabajos, los mismos negocios, pero no se me pasaba por la mente ni que Cristian fuera torero, ni mucho menos irme para España. Jamás. Pero como profesional, y como ya sabía que para ser torero hay que estar en España, ahí es donde tomo la decisión de irme con mi familia y apoyar a Cristian y meterle en una escuela taurina. ¿Cómo ve el futuro de Cristian hoy? El papá. Lo veo muy bonito, muy ilusionante. Tiene condiciones para ser torero, las tiene, por eso le estoy apostando. No quiere decir que va a ser torero, aquí no tenemos nada seguro. Ahí ya está hablando el aficionado. Ahí estoy hablando como profesional, que ha recorrido toda esta vida, que sabe lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de la profesión. Como padre, le veo condiciones, estoy muy ilusionado con el proyecto de Cristian, lo he visto crecer como torero, le he visto la evolución como persona también, y eso me llena a mí de mucha satisfacción. Su señora, ese apoyo, ese soporte, sufre teniendo a su hijo ahí. No me bastó con el esposo, para ahora el hijo. ¿Cómo la pasa ella? Mal, pues mucho mal, mucho más. O sea, sin duda, ella no quería, igual que yo, que fuera torero. Al principio ya decía, bueno, ahorita pues, porque son pequeñitos, pero claro, pues que él también era pequeño. Ahorita ya, usted sabe muy bien, don Javier, que en España el novillo sin caballo es un novillo acá con caballos, es decir, que ya es un torito, y ya no quiere ir a toros, ya no lo quiere ver. ¿No lo acompaña? No, sí, en algunas ocasiones sí, pero cada día menos. Y ella dice que la pasa muy mal. Y si fuera por ella no iría. Yo soy el que le doy el valor para que vaya. El altar de la casa ha sido a visitante cuando torea él y no va. Claro, total. Pues es Cristian Restrepo, papá, porque tenemos también ahora a Cristian Restrepo, hijo. Muy amable por haber pasado por Hablemos de Toros con historias de vida, contarnos un poquitico de su historia, de su vida, de su infancia y de lo que está cosechando usted en su vida. Muchas gracias, Javier, de verdad que hasta casi lloro. Volver a recordar esos momentos de tristeza ahora mismo es volver a vivir y a resucitar todas esas cosas, que se lo agradezco, de verdad que me transporté en el tiempo. Esto es Hablemos de Toros con historias de vida, un homenaje a don Fernando González Pacheco.